Este vídeo pertenece de forma introductoria y complementaria a la explicación y exposición que brindamos en otro vídeo que pronto estará disponible en el canal, donde exploraremos las complicaciones que implica la realización de un manga, investigando y exponiendo el tema bajo la visión de un mangaka real que ha aceptado participar junto a nosotros. Si queréis ver ese vídeo en un futuro, ya puede tener mucho apoyo este vídeo. Desde su proliferación cultural en los años 60, su extensión al mundo en los años 90 y su rotundo éxito en la actualidad, siempre ha existido cierta tensión al momento de precisar el origen del manga. En Japón, por ejemplo, se ha intentado impulsar una noción milenaria acerca de los comienzos de esta rama artística, denotando que sus narrativas se han visto reflejadas y evolucionadas desde aquellos pergaminos atávicos de templos de origen budista, emakimono o emaki. En ellos se podía apreciar una situación dibujada y pintada en los que se combina tanto el texto como sus respectivas imágenes. Siglos pasaron y darían paso a respetadas narrativas satíricas acompañadas de bosquejos sobre animales antropomórficos o escenas del diario vivir, Shoujo Jiga, que sería caricaturas de animales, o también dicho los primeros furros. Sin dudas, se trata de un incentivo cultural, un origen dado por buena parte de sus historiadores, que sigue vigente en la actualidad en Japón, ayudando e inspirando a jóvenes y adultos aspirantes por igual. Sin embargo, se trata de una premisa que ha dejado a muchos historiadores de fuera desconformes, dado que se plantea lleno de un misticismo combinado con lo tradicional y cultural que además sería asociado de manera intrínseca al manga, cargándolo de una importancia sociocultural que, aunque funcione para marcar un punto de interés, en lo personal lo siento hasta en cierto punto manipulativo. Pero ¿quién los puede culpar? Tendrían razón para entenderlo así, pues al momento de racionalizar el origen de una de las artes visuales de su país, efectivamente existe evidencia de que el manga, como lo quieren entender, se fue acrecentando desde aquellos cándidos inicios. Sin embargo, existen diferencias claves por las que su concepción, ya se trate de posguerra o de la actualidad, no pueden ser relacionadas entre sí mismas, ni con un hipotético predecesor de hace 1000 años. Es por eso que, durante este vídeo, veremos, analizaremos y hasta debatiremos el origen y evolución del manga, sus pilares fundamentales y su figura más importante, concluyendo con una vuelta retrospectiva para ver cómo es que ha cambiado y hemos contribuido en esto que podemos llamar un trozo de la historia. El origen, aceptado mayormente por historiadores tanto extranjeros como japoneses, se sostiene de partida en el nombre manga, que proviene de la mano de un señor llamado Hokusai Katsuhika, el mismo nómada artista que dio vida a un famoso ukiyo-e, o pinturas del mundo flotante, estampas japonesas que se realizan mediante xilografía, nombrada la Gran Ola de Kanagawa de 1830, que seguramente os suene. Pero, previo a su mayor auge de fama, este publicaría un libro en el año 1814. En él recopilaría parte de sus bocetos, en los que incluyó dibujos de paisajes, de la flora, de fauna, lo sobrenatural o lo cotidiano, libro al que tituló Hokusai Manga, que traducido al español sería algo así como Los dibujos caprichosos de Hokusai, o simplemente Libro de bocetos de Hokusai. En él se mostrarían los primeros indicios de interacciones y acciones secuenciadas realizadas por sus excéntricos dibujos, dotándolos de vida y ocasionales textos. Para el año 1854, Japón abriría sus puertos al comercio con Europa, y con ello el arte de Hokusai llegaría a los círculos artísticos más importantes del continente, donde se vivía el auge del movimiento impresionista. Destacablemente, este hombre fue de gran inspiración a nivel internacional para otros artistas de la talla de Edgar Degas, Claude Monet y Vincent Van Gogh, entre otros, a quienes les fascinaba e intrigaba su arte hasta el punto de estudiarlo y referenciarlo. Por lo tanto, Hokusai se presenta como el respetado y posible precursor a lo que se le atribuye el manga que conocemos, tomándose como hecho para gran parte de los historiadores. Pero él no vino solo en esta historia. El primer japonés que se dedicó profesionalmente a la realización del manga fue Kitazawa Rakuten, en 1895, quien acuñaría el término manga de Hokusai para la realización de estas escenas secuenciadas en sus dibujos. Sería hasta 1899 que se crearía el oficialmente conocido primer manga de la historia, publicado en la revista Jishi Shimpo en 1902, que a diferencia de Hokusai, Kitazawa haría la primera división en cuadros y diálogos, Tagosaku Tomokube no Tokyo Kenbutsu, o Tagosaku Tomokube visitan Tokio, la historia de dos pueblerinos en un viaje turístico por Tokio, que sin saber nada sobre la gran capital, serían representados como ignorantes, por ejemplo, al comer terrones de azúcar por separado para el café. Con el tiempo, Kitazawa, inspirado e influenciado por la importación de historietas europeas a finales del siglo XIX, junto al dibujo y formato japonés que recibía constantes influencias del cómic americano y europeo, solo podemos darle las gracias especiales al británico Charles Wickman y al francés George Bigot en cuanto a la forma de narrar las historias que se fueron consagrando en Japón, funcionando como mediadores al incorporarlas como un formato unificador global que todos entenderemos. A lo largo de su carrera, Kitazawa trabajó junto a varios occidentales para diferentes revistas. Ello, sumado a las historietas extranjeras que leía, se viese visto influenciado por la sátira política, un movimiento que incursionaría en Japón y que dio paso a que,
El estilo de Kitazawa en comienzo se presentaba bastante severo y crítico con el gobierno, pero tiempo después, tras ocurrir el caso de Kotoku, incidente de alta traición en 1910, se volvería un autor más conservador. Se decía, además, que durante las décadas de 1920 a 1930, el gobierno militar japonés amenazaba a los artistas, de tal forma en que, si los editores cooperaban filtrando información, eran recompensados, y los que no, castigados. Por ello, se cree que su último manga publicado, del que se tiene fecha antes de la guerra, fue Miss Haneko Tonda, en 1928, la primera chica protagonista del manga, una que seguía el modelo de chica poco femenina que inspiraría a futuro los primeros mangas shoujo de la historia. Realmente, en estas 3 décadas de incursión artística, sumado a que el manga tenía cierto auge en Japón, lastimosamente no alcanzaría a consagrarse como tal, menos aún con la llegada de la guerra, ya que durante esta se pausaron todas las publicaciones de manga por la escasez de papel de la época, y en caso de que se utilizara el papel sería para tácticas propagandísticas, de mangas o cortometrajes, que se enfocarían en la política y el patriotismo. Norakuro es un ejemplo de manga que trascendió incluso la vigencia del conflicto característico de la época, publicado en 1931, basado en el ejército imperial japonés. Trataba de un amigable gato que debía subir puestos en el ejército, mientras combatía contra sus enemigos, donde mediante uso del humor se hacían constantes analogías con los conflictos reales entre países de aquel tiempo y de las nociones sobre el extranjero. Una vez finalizada la guerra, Japón se vio perdiendo todo, tanto su orgullo imperial, sus recursos, sus hogares, su economía, su política y su gente. Por ello, durante la posguerra, el fin máximo como nación sería la reconstrucción del país en todos estos sentidos, evidenciar un patriotismo renovado, centrados como siempre en la unión, pero haciéndose desde la formación de la paz y crecimiento grupal. Se empeñarían entonces de demostrar el renacer de su nación, como si se tratase del mismo sol. Año 1945, país del sol naciente. Los niños en general, cuya familia ayudaba a superar la adversidad, se comenzaban a reunir en bibliotecas de uso público, en busca de lecturas. A esto podríamos llamarlo un instinto humano básico, un escapismo ante la terrible situación que vivía su nación, por lo que la lectura en los niños era fundamental. Se representa como la forma de escapismo por excelencia de su tiempo, antes de la llegada del entretenimiento audiovisual, por supuesto. El concepto escapismo es un término utilizado en las ciencias sociales, así como en psicología, y explicaría el uso de un medio por el que se pueda suplir la necesidad de evadir todo tipo de conflictos, tanto internos como externos, con el fin de mantenerse en un constante estado de calma. Sentirse proporcionado de seguridad sería entonces el fin de toda una generación de niños, y la lectura por sí sola no bastaría para suplirlo, sumado al hecho de que no todos los niños podían leer, existiendo una inmensa escasez de manga, abundando solo aquellos de muy baja calidad o los que contenían propaganda nacionalista, sumado a una alta demanda de mangas por parte de los niños. Eso hizo que al poco tiempo las bibliotecas traigan un tipo de libro color rojo de unas 8 páginas conocido como akahon, enfocado exclusivamente para niños, realizados por artistas amateurs o profesionales que, recibiendo una miseria por lo trabajado, estos artistas solían basarse en cuentos infantiles preexistentes o escenas de la vida cotidiana en una versión ilustrada, para entretener a los niños. Se trató de una forma eficaz en la que incluso aquellos niños que no sabían leer podían entender y distraerse. Viendo el éxito de estos libros para niños, no tardó mucho para que Kodansha, una de las grandes editoriales de libros, viera mucho potencial en esta idea. Notaron que la verdadera forma de promover el mercado editorial de su propio país sería apuntar hacia los niños o jóvenes, por lo que Kodansha invitaría a los artistas mangas que habían publicado con ellos con el fin de crear la primera revista manga mensual del país. Ya vamos conectando algunas cosas. Entre ellos se encontraría a la mayor promesa del entretenimiento en la historia de su país, y aunque parezca una exageración, no lo es. Se cree que realizó más de 700 mangas, así como más de 150.000 páginas realizadas a lo largo de su vida, considerado por muchos no solo como el creador, sino más bien el dios del manga. No estaríamos hablando de otra persona. Aquel hombre fue Osamu Tezuka, del cual ya hemos hablado alguna vez en este canal. Es 1947, año en el que se realizaría la constitución que encaminaría a Japón en pasos de la prosperidad, dejando atrás las marcas de la guerra, otorgando nuevamente la libertad creativa que perdieron sus autores en el pasado, buscando la paz. Ese mismo año Tezuka debutaría oficialmente a los 20 años con su manga La Nueva Isla del Tesoro, la cual poseía perfectamente las cualidades narrativas y visuales que conocemos a día de hoy. Los cuadros o globos de texto se habían incorporado tiempo antes de la guerra, pero Tezuka realmente jamás los necesitó tanto como sus antecesores, principalmente porque no se tratarían de simples a cajón del estilo autoconclusivo y corto, sino que se tratarían de historias largas que avanzarían con el paso de sus publicaciones. Ello le dotó el tiempo para exponer y desarrollar sus historias, personajes y escenarios, en los que no necesitaba ser abusivo con el uso del cuadro del diálogo. Por lo demás, se centraba principalmente en el dinamismo de las escenas que dibujaba, en acciones, emociones, planos y ángulos de cámara, inspirado del cine y animación. Daba vida al movimiento, ocupando hojas enteras sin necesidad de diálogos, acabando con aquellos saltos abruptos del tiempo que caracterizaban a las viñetas del manga previas a su llegada, con un estilo de dibujo particular, único para la
la época e inspirado nuevamente por el arte occidental, especialmente de las películas animadas de Disney, trajo consigo una tendencia: los ojos grandes, que retrataría en sus obras y marcaría una tendencia que continuaría hasta el día de hoy. Él vivió en los apartamentos Tokiwa-so, conocido prontamente como los apartamentos del manga, pues Tezuka trajo al lugar a otros aspirantes de manga que deseaban seguir sus pasos. Entre ellos se destaca Shotaro Ishinomori, nombrado por muchos como el rey del manga y uno de los grandes discípulos de Tezuka, que fue conocido como el gran creador del género de superhéroes en Japón, lo que al futuro llevaría a la existencia de los Power Rangers. También los dos autores de Fujiko Fujio, creadores de Doraemon, y por último Fujio Akatsuka, denominado el rey del gag manga. Manejando humor absurdo y escatológico, se convirtió en el primer autor en crear un Magical Girl, distante a lo que se conoce en la actualidad, pero puso los cimientos para ello. Algunos de los que vivieron allí se terminaron dedicando a la animación, mientras que destacablemente la única chica de Tokiwa-so, asistente y aprendiz de Tezuka, Hideko Mizuno, fue la que a futuro, en 1960, inauguraría el género shoujo. Este departamento en los 80 se derrumbó por su antigüedad, aunque para el año 2000 se reconstruiría y reinauguraría con lujo de detalles, homenajeando a aquellos que vivieron ahí. Le pusieron hasta el moho al pan y ruido a las escaleras. Volviendo a los años 50, Tezuka, de entre tantas obras, destacaría principalmente con Astro Boy, creando así el género shonen, con la princesa caballero y Kimba León Blanco. Obras de esa talla popularizarían entonces las revistas dedicadas a la recopilación de mangas, naciendo así el manga moderno. Ya a fines de los 50 se pensaría en el concepto del manga seinen, o conocido en su tiempo como gekiga, algo así como dibujos dramáticos. Sus instigadores, Saito Takao, creador del manga más longevo de la historia, Matsumoto Masahiko y Tatsumaki Yoshihiro, impulsaron obras nunca antes concedidas, que, aún y siendo admiradores del trabajo de Tezuka y otros de su época, consideraban que el manga debía extender aún más sus fronteras acerca de lo que se quisiera contar, considerando que no debían ser solo enfocados al público infantil o juvenil, pues a los adultos de ahora también les interesaría leer historias ambientadas en acontecimientos más humanos. Ya habían pasado 10 o 12 años desde aquellos niños que leían en las bibliotecas. Esta tendencia, que prontamente sería consolidada como demografía de manga, en comienzo no le agradaba a Tezuka, pues consideraba que el manga debía ser solo para niños, reprochando la violencia y erotismo expuesto en estas obras, además de menospreciar el arte de aquellos artistas que intentaban acercarse al público mayor, hasta el punto en el que incluso le molestaba que sus asistentes leyeran y disfrutaran de este tipo de mangas. En 1959 se publicarían el mismo día y de manera semanal las revistas Shonen Magazine y Shonen Sunday, que darían un fuerte comienzo ya en los años 60, época en la que Japón ya se vería totalmente recuperado económicamente, dejando en el pasado los malos tiempos, y por ello, una vez renovados y viendo el potencial comercial del manga, se daría inicio a una nueva y definitiva etapa de apreciación cultural, la venta sin precedentes del manga, dando comienzo a diferentes revistas recopilatorias de variadas obras publicadas en simultáneo. Se diferenciarían claramente entonces las demografías: el shonen, jóvenes, acción, comedia; el shoujo, romance, incluso nacería el escolar; y el seinen, serio, violento, junto a géneros que saldrían en medida de las necesidades de las personas, con precios siempre muy baratos por el material del que eran y son fabricados. Se clasificaron demografías con el fin de abarcar nuevas temáticas, pero que a día de hoy es un tema mucho más difuso, porque evidentemente en un seinen puede haber comedia, pero igualmente un shonen puede ser serio y violento, pero en aquella época se buscaba definitivamente clasificar las edades, y con ello las temáticas que más se ajustarían en esas edades. Se trató sin dudas de un rotundo éxito a nivel nacional, marcando una línea respecto a lo que simbolizaría a futuro para todo un país. No existiría persona entonces que debiese quedarse sin leer una pieza de manga, pues atraerían a todos. Entonces nacería a finales de los 60 la tercera revista de la época, la archi recontra conocida Shonen Jump. Ya para los 70 el gobierno japonés se estaba cuestionando si el censurar o no el contenido producido y distribuido por aquellas revistas a tomos independientes, pues en los Estados Unidos se estaban viendo censurados los cómics por diferentes eminencias, entre ellas el gobierno, asociaciones de padres y partidos políticos, exigiendo contenido apto para todo el público, desapareciendo así por un buen tiempo géneros como el terror y el policial, limitando las narrativas y diversas formas de expresión que se deseaban retratar en ellos por varias décadas. Ahora bien, ¿recuerdas la opinión de Tezuka respecto al seinen? Bueno, con el tiempo cambió de parecer e hizo Cleopatra en 1970, a la que se le acredita como el primer manga profesional con contenido sexual y violento. Nuevamente Tezuka rompiendo la concepción de lo que es contar un manga, quebrando nociones culturales respecto al modo de trabajo de aquella época, sirviendo como el motivo principal para que el Japón de la época decidiera no censurar las obras, dando libertades diferenciadas por demografías, convirtiéndose así en uno de los medios y, por qué no decirlo, países más libres de expresión en la actualidad. En esa misma década se iría puliendo como rama cultural del país a nivel narrativo y visual, comprometiendo un fervor hacia el manga y el anime, que estaría tomando terreno incluso alejado del país. El sentido de escapismo soñado por aquellos niños de las bibliotecas se había conseguido, y ya no podían dar marcha atrás. Las historias y personajes se sentían reales
especiales para ellos. Hablamos de que llegaban al punto de realizar funerales a la muerte de personajes ficticios, gente que lloraba por lo metidos que estaban en estas realidades, algo que se sigue haciendo en la actualidad, pero en menor medida. El camino se acorta, ya es 1980, y de seguro ya conoces a los colosales que aparecieron para la ya consolidada industria. Dr. Slump, Devilman, Dragon Ball, Hokuto no Ken, Saint Seiya, Captain Tsubasa, Parasite, JoJo's Bizarre Adventure, Hajime no Ippo, Berserk, Akira, era un no parar. Y ya para los años 90 y 2000, muchas de estas obras fueron internacionalizadas y publicadas en canales televisivos, inclusive con su propio doblaje. Ahí muchos de nosotros estuvimos sentados viendo el televisor, experimentando por primera vez el anime, que aún y desconociendo su origen, solo podíamos agradecer que pudiésemos ver algo tan entretenido. Pero para ir concluyendo, ¿para quién van nuestros agradecimientos? Si queremos analizar el origen del manga basándonos exclusivamente en la concepción que se tiene acerca de las pinturas del periodo Heian, como aquellas que iniciarían la narrativa visual, pues a modo personal deberé explayarme en por qué no me parece una percepción incorrecta. Esto es debido a que, desde el origen de los garabatos, me refiero a los dibujos rupestres, el dibujo siempre se ha manifestado como el medio por excelencia del ser humano para comunicarse, para expresarse, para contar algo. Por lo mismo, destacar la narrativa visual propuesta en los Emakibono se vuelve en algo hasta redundante, pues la comunicación oral y visual por igual se tratan de algo intrínseco al ser humano. Las relaciones conceptuales que se hacen, a mi parecer, resultan tan distantes que pasa a ser una cosa completamente diferente, aun y cuando las bases sean las mismas. Es como si dijéramos que en Occidente el cómic de un superhéroe o personaje ficticio contemporáneo proviene de los dibujos rupestres. Es una obviedad, algo que se da por hecho. Nace de allí la comprensión evolutiva de una labor comunicativa visual básica, pero no es en absoluto lo mismo. Es como si, por ejemplo, dijésemos que somos la esencia del universo, que las monedas también lo son, porque están hechas del oro que proviene de lluvias de meteoritos. Sí, así es, pero sabes que ha pasado tanto tiempo de algo que considerarlo como vigente se vuelve irrelevante. No obstante, mayoritariamente Japón se seguirá sosteniendo que es lo mismo, pues en su razonamiento histórico allí se encuentra la raíz que evolucionó, creció y conocemos hoy en día como manga. Para ir repasando lo que vimos a lo largo del vídeo, algo en lo que la mayoría de expertos coinciden es que el origen del manga parte del señor Hokusai, con sus dibujos secuenciados, que sería como darle un alma a la forma del manga. Y volviendo a la analogía del oro, esto sería como conseguir el oro y fundirlo, con Kitazawa y sus mangas que en el futuro se acompañarían de aquellos globos de diálogo occidental. Sería como darle una forma a este oro fundido, y con Tezuka darle un valor al oro, para apreciarlo como lo hacemos a día de hoy y darle las formas que se ajusten a nuestros intereses, sin limitaciones. Personalmente, como quien está mayormente relacionado con una visión occidental de las cosas, yo decantaría el origen del manga en Osamu Tezuka, pero debo acotar algo que me parece a su manera curiosa, y es que pese a la imagen endiosada con la que se le atribuye su imagen, él era una persona con defectos como todos, una a momentos envidiosa y con fuertes complejos de inferioridad, pues llegó al punto de querer justificar su falta de habilidad en el dibujo con la excusa de que, en el mundo de sus historias, cada uno de sus personajes son actores pagados usando diferentes ropas que actúan en diferentes películas que él filma, detallando incluso en una lista de sus nombres reales, papeles realizados e incluso sus salarios, todo para contestar a las cartas que le llegaban alegándole sobre su destreza. Pero sí, no podemos olvidarnos de que renovó las construcciones narrativas y composicionales visuales del manga, en la que destacó, y podemos agradecerle especialmente a su legado de los ojos grandes, que resulta vital en la caracterización del manga y anime incluso en la actualidad, lo que hace que podamos diferenciar perfectamente el origen de un contenido u otro. Sin dudas, un tema extenso que da para muchas conversaciones. Pero, ¿qué opinas tú? ¿En qué punto de la historia trazarías el origen del manga conceptual, moderno o contemporáneo? A lo mejor se abren hilos de debates interesantes, o si crees que tienes algo que aportar que no se haya dicho en el vídeo, contribuye con nosotros, comentando un datazo en los comentarios. Te estaremos leyendo. Si este vídeo tiene muchos likes, os traeré la segunda parte de este vídeo, con un mangaka real, pero muchos likes. Tendría que ser el vídeo con más likes del canal. Así que deja tu like, suscríbete y esas cosas. Yo soy Hox Anime y me despido. Hola.